Hola, bienvenidos a una cápsula más. Muchas gracias por escucharnos. El día de hoy me acompaña la psicóloga Diana Camacho, especialista en terapia de parejas con una maestría en terapia familiar. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre el abordaje familiar después de una ruptura, todo lo que pasa después de que se separa la pareja. Muchas gracias por tu presentación, Monse. Bienvenidos a todos a este espacio de información que ha ido creciendo. Y yo te presento a ti, la psicóloga Montserrat Camacho Soy, que es especialista en terapia infantil y con adolescentes. Entonces, pues, creo yo que la idea un poco de esto es que la gente tenga información que les sea muy útil para temas que son muy comunes y para problemáticas que todo el tiempo están llegando al consultorio, no sé cómo es de la ruptura y qué pasa después de una ruptura, porque son muchos los escenarios después de la ruptura de una pareja, sobre todo cuando estamos hablando de una familia en la que hay niños o adolescentes. Claro, estamos pensando o partimos del hecho de que cuando ocurre una ruptura hay dos dimensiones diferentes que están todo el tiempo convergiendo, ¿no? Que por una parte es la pareja y por otra parte es la familia y la crianza. Muchas de las veces lo que ocurre, y lo hemos visto, es que estas se cruzan, ¿no? Es decir, que empiezan a involucrarse temas que tienen que ver con la pareja, con los niños, y se empiezan a triangular estos procesos. Eso, y bueno, tú lo puedes ampliar pues, desde tu experiencia, por supuesto, genera daños importantes en los niños y en los adolescentes. Y que muchas veces llevan cierto paciente, ¿no? Ya sea el papá, la mamá, los pequeñitos, y no se dan cuenta que tenemos que abordar, independientemente de que, por ejemplo, exista especialista infantil, especialista individual, siempre hay un abordaje familiar. Siempre es importante trabajar con todos para darnos cuenta qué es lo que está pasando en esta dinámica y cómo podemos ayudarles. Y se pueden trabajar, se trabajan también en diferentes etapas o de diferentes maneras. Se trabaja con los niños y adolescentes para que puedan llevar un poco mejor este duelo, los cambios que van a implicar la separación de la pareja de padres, también con la pareja de padres, aunque haya una separación, eso ya lo hemos platicado anteriormente, recuerdo, que aunque haya una separación, una pareja se puede ver muy favorecida por un proceso terapéutico, porque el proceso terapéutico les ayuda a fortalecer la comunicación y a establecer los acuerdos de una manera mucho más clara y de una manera mucho más asertiva. Sobre todo en esta parte de los acuerdos, porque los padres tienen que llegar a saber qué estilo de crianza es más favorable para los pequeños, cómo abordar el tema de la separación y con eso ayudar y apoyar a los pequeñitos para su flujo natural de su desarrollo, porque desafortunadamente a veces traen este conflicto, ¿no? Y a veces piensan, no, si vamos a tomar una pareja de parejas, una terapia de pareja es porque tendríamos que estar todos juntos, o una dinámica familiar si nosotros ya no somos nada, y al final el bloque parental siempre va a existir, papá y mamá siempre van a ser. La pareja de padres tiene que tener súper claro, por ejemplo, después de una ruptura, que de los hijos no se pueden divorciar y siempre van a tener que hacer equipo. Sin embargo, no es fácil. ¿Por qué? Porque lo que ocurre, por ejemplo, no sé, después de una ruptura, cuando no hay hijos, es que lo que más quieres es ya no tener nada que ver con esa persona. Claro, contacto cero. Contacto cero, de preferencia mejor ya de lejos, no saber nada, lo eliminas de los contactos, de las redes, pero cuando existen hijos, el proceso tiene que ser diferente, se complejiza un poco más. Y por supuesto que también hay algunas recomendaciones que también les queremos hacer para que esto pueda ser más llevadero. Claro, y el momento de comunicación es básico. Tienen que aprender a comunicarse y tienen que aprender a comunicar a los pequeños que aunque no están juntos, los pequeños tienen que saber que hay una red de apoyo. Y en esta red de apoyo podemos incluir tíos, abuelitos, primos y saber que pese a todo los papás van a estar con ellos apoyándolos en este proceso. ¿Qué pasa después de una ruptura? Pues eso que mencionábamos, ¿no? Empieza el duelo y el duelo es diferente. Me gustaría como platicar un poco lo que pasa en la pareja y que tú después, no sé, nos platicaras qué pasa con los hijos. En la pareja lo que pasa es que, como en cualquier duelo, puede haber un proceso de mucho enojo primero, que es la parte a lo mejor más peligrosa, ¿no? En las recomendaciones que les vamos a hacer, les pediremos que se trate de mantener la cordialidad en la medida de lo posible todo el tiempo, porque en esta etapa de mucho enojo es la emoción tan intensa que de pronto la pareja de padres se dan permiso de hacer un montón de cosas que dañan muchísimo el sistema familiar, este sistema de seguridad del que hablabas, ¿no? Sobre todo que se olvidan, ¿no?, de los hijos. Piensan que los pequeñitos no sienten, ellos, al fin que el problema es de adultos, ¿no?, prácticamente, pero realmente no lo llevan como adultos, ¿no? Y tienden a permitir que el problema los rebase, ¿no? Y entonces que ya no importa si ya nos gritamos, ya nos aventamos, ya nos hicimos. Puede haber mucho enojo, también esto depende de las causas de la separación, pero ninguna separación puede ser, o sea, es tan fácil.
Cuando termina una relación de pareja, sabemos que una de las partes más importantes y a lo mejor más álgidas del proceso de duelo es el enojo, ¿no? Mucha agresión está siendo manejada y sentida por ambos miembros de la pareja, y esto hace que de pronto, cuando son padres de familia, se olviden un poco de la cordialidad y se olviden de que están los niños presentes, de que están los hijos, de repente ya están peleando y es como si el conflicto los sobrepasara, ¿no? Se olvidan un poco de tiempos y de formas. Me ha tocado observar en la clínica, Monse, que seguramente a ti también, que padres que en su historia familiar o personas que en su historia familiar han sido muy asertivas o han sido muy controladas, muy estructuradas, en un momento así es un momento de crisis total. Por supuesto. Y esa crisis hace que se volteen a ver a sí mismos, ¿no? Lo más importante, por ejemplo, con los pequeñitos que llegan es que no tienen clara la situación, porque los papás no la tienen. Y entonces, es que estamos pensando si nos separamos, y entonces ya se pelearon y de repente papá llega y se queda a dormir en la casa, o de repente ya lo ocurrió, y de repente ya llegó, y de repente que ya nos reconciliamos, pero ya nos volvimos a separar. Y los pequeñitos traen toda esta confusión. Y esa confusión también no podemos olvidar que es parte del proceso de duelo, ¿no? Claro. Esta negación, estar confundido, no saber para dónde jalar. Y esto involucramos a los hijos. Entonces es bien importante tener sobre todo las cosas claras, y hablar claro con los hijos y explicarles qué es lo que va a pasar después de que papá y mamá se van a separar, porque los pequeños se sienten como en una tablita floja en la cual ellos no saben qué es lo que viene después. Si yo le aclaro a mi hijo, a ver, lo que va a pasar es lo siguiente: papá ya no va a venir a dormir, pero lo vas a ver los sábados o los domingos, y sabes que con tus fiestas va a venir, a tu escuela va a ir, y no te preocupes, él te va a estar hablando. Entonces yo le estoy anticipando. Si no le anticipo, lo que genera en él es inseguridad, mucha confusión, y ¿qué va a hacer el pequeñito? Lo va a representar a través de su conducta. Pero una de las dificultades más importantes que ocurre es que para que los papás tengan claro qué va a pasar, Monse, también requieren de un proceso. No, por supuesto. Entonces, para que ellos sepan y puedan realmente llegar con los hijos y decir, miren, esto es lo que va a pasar, papá ya no va a regresar o tal, para llegar a eso justo pasa que va, regresa, medio se reconcilian, después se vuelve a ir, se pelean, no están muy seguros, porque claro, tomar una decisión así es muy difícil, ¿no? Es complicado, pero lo que sí podríamos recomendar a la gente es que esta información se transmita cuando ya esté clara. Mientras pasa, administrar la crisis y contener la crisis en la medida de lo posible sin que los niños sean partícipes de ello. Claro, pero también no hay que olvidar que hay una materia inconsciente, ¿no? Que ellos saben que algo está pasando en la familia, que algo, por eso lo actúan los pequeñitos. Entonces sí, yo creo que sí es importante ser muy claros con ellos. Sí, como tú dices, o sea, que ellos primero se aclaren, que tomen un proceso, porque es mucho más fácil traer al pequeño a terapia que asumir que nosotros tenemos que responsabilizarnos por lo que está pasando en la terapia. Claro. ¿Y qué pasa cuando vienen, por ejemplo, los pequeñitos con una super hiperactividad que se confunde con ansiedad, ¿no? Ya sabemos toda esta situación. Y entonces, ¿qué hace la mamá? Prefiere la mamá que le diga, dale esta pastillita para que el pequeño esté bien, a asumir que el pequeño está así porque la mamá no ha sabido manejar sus emociones, no saben escuchar al pequeño y lo aniquilan, ¿sabes? O sea, es como, yo estoy triste porque papá ya se fue, ya se acabó mi vida y no me puedo dar cuenta, no volteo porque mi misma tristeza no me permite ver que el pequeño está pasándola muy mal. Y que también no se pierda de vista, en toda esta revisión, se sabe a partir de ya de la entrevista con los papás, entonces podemos empezar a entender, ¿no? Y decir, claro, es que nos estamos separando, es que hay una ruptura o hubo una infidelidad, estamos viendo qué hacemos con eso. Pero el abordaje familiar permite que no se pierdan de vista tres elementos fundamentales. Uno es las jerarquías, los roles y las funciones. Esto es, que pase lo que pase, los papás sean papás y los hijos tengan chance de ser hijos. Porque lo que pasa o lo que puede llegar a pasar es que esto se confunda. Entonces, el abordaje familiar y, por ejemplo, la terapia familiar sirve para eso, para que cada quien ocupe su lugar y cada quien esté consciente del rol que le corresponde. Por ejemplo, a los hijos no les corresponde participar del conflicto de los padres, ni resolverlo, ni contenerlo. A los padres es a quien les toca, ¿no? Como dices, hacerse cargo de estas emociones, y que siempre un proceso terapéutico apoya en esto, como que permite esta diferenciación de, a ver, estos son nuestros problemas, estos son los hijos, estos son los niños. Y hay un espacio para cada una de las partes de la familia. Sí, el pequeñito entender, pero eso lo tienen que ayudar a los padres, que ellos no son responsables y que tampoco pueden triangular la información. Ya sabes, dile a tu padre esto, dile a tu mamá esto, le pides permiso a la mamá y entonces no, pero pídele permiso a tu papá, y entonces aniquilan entre ellos, hacen alianza entre ellos y se olvidan de lo más importante en ese sentido: qué información le voy a brindar al pequeño, porque como adultos tenemos nuestras herramientas,
como pequeños pues les cuesta más trabajo porque no tienen esos recursos internos que se pretende que como adultos tengamos. ¿Qué presentan los niños y adolescentes cuyos padres están separando, en proceso de separación? ¿Qué es lo más común? Ok, mira, lo más común es que lleguen al proceso terapéutico y digan a los papás, queremos que hagas algo con mi hijo para que no sufra el dolor del divorcio, que no tenga esta parte de la separación. Ahora, cuando acuden ya porque es algo en la parte de conducta, los pequeños lo que tienden a hacer es ser sumamente rebeldes, tienen problemas de aprendizaje porque están muy ansiosos, problemas de atención, son pequeñitos que se aíslan, son pequeñitos que no están generando habilidades sociales, son pequeñitos que están sumamente agresivos, son pequeñitos que también presentan cierta depresión o cierta tristeza, son pequeñitos que si antes podían jugar a lo mejor ya no están jugando. Lo más importante, yo siempre les digo a los papás, como todos los casos son diferentes y lo sabemos, ¿verdad? Es que pueda observar y entonces me voy a dar cuenta a través del juego de mi hijo que algo está cambiando, algo está pasando en él que ya no está realizando, o bien algo está realizando que no hacía. Y entonces cuando yo me doy cuenta que antes jugaba él solito y que ahora necesita que la mamá esté ahí, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo separarse. Supongamos que se fue el papá, le cuesta mucho trabajo separarse de la mamá y entonces genera como este vínculo de que todo el tiempo quiere estar apegado a la mamá y entonces no se quiere quedar en el colegio, tiene algún conflicto por ejemplo con los profesores, no se quiere quedar solo para nada, tiene miedos, los miedos también es algo que presentan. Y en estos miedos, por ejemplo, empieza que no que se quieren dormir solos, y ahí hay cierto conflicto, porque a veces es la mamá la que se quiere dormir con ellos, o el papá que se quiere dormir con ellos porque la soledad la representan ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algún momento me tocaban unos pacientes que decían, no se podían poner de acuerdo para los días que se iban a ver, entonces te tenían que separar obviamente las vacaciones, por eso la parte de la comunicación. Y entonces el papá decía, es que la mamá no me deja que me lo lleve porque ella me dice que como yo me fui, ella necesita quedarse con el niño, entonces no puedo utilizar al pequeño en ese sentido. Y que esto es un poco lo que hablaba antes con respecto de los roles. Es muy importante que las familias tengan súper claro el lugar que tiene cada uno y esto se puede traducir a términos muy prácticos. Esto es, el niño tiene su recámara, los papás tienen un espacio. Yo siempre les digo, les recomiendo, ¿no?, a mis pacientes, a las parejas que atiendo, váyanse al Oxxo a discutir. O sea, no importa, ¿no? Váyanse al parque a discutir, ahí que haya un espacio neutral, abierto y en el que no estén involucrados los niños, en el que ustedes puedan expresar lo que les pasa de manera libre, porque también esta discusión es súper necesaria, ¿no? Tampoco se trata de estar conteniendo a los papás muchas veces experimentan mucha culpa y dicen, todo lo estoy haciendo mal, mi matrimonio fracasó y aparte estoy haciéndole daño a mis hijos. Se puede manejar de una manera fácil, a lo mejor en ese momento, en esta visión del túnel que se refiere como a solo veo el problema, solo veo el dolor, la crisis, lo que ha terminado para mí, no ven que pueden hacer cosas a lo mejor muy sencillas, pero que pueden ser muy eficaces, como darle a cada uno lugar. Por ejemplo, también el hecho de que de pronto se puedan dar, si es posible, convivencias todos, es súper positivo, porque entonces los niños y los adolescentes se van a dar cuenta y van a entender que no todo es catastrófico, que no todo ha terminado y que ese equipo de padres va a estar ahí para mí y que se van a tener que encontrar, no sé, en festivales escolares, en eventos importantes y que puedan saber que hay cordialidad y amabilidad. Tienen que aprender a discutir, ¿no? O sea, yo creo que como adultos tenemos que aprender a discutir y no es como ya discutimos, ya se va a acabar la relación. Lo que pasa es que a veces cuando tú les preguntas a los papás, ¿y ustedes pelean delante de los pequeños? No, nos encerramos en el cuarto y los pequeños no ven, por Dios, o sea, genera mayor conflicto porque hay una fantasía de por ser pequeño, saber que están en el cuarto y que están discutiendo, y entonces ahí empiezan como las alianzas, ¿no? También como de, veo que mi papá ya se fue, pero mi mamá se quedó llorando, o viceversa, entonces lo que no nos podemos permitir. Es normal que el pequeño vea que la mamá llora, sí, y que el papá llora, sí, y yo creo que ahí también nosotros como padres, como adultos, tendríamos que explicarles, bueno, ¿sabes qué, hijo? Me siento triste, esto también me está doliendo, y eso no pasa nada sin que meta que, pero que tu papá me hizo esto, más esto, no, y sí, esto que tú dices, por ejemplo, en hacer equipo es bien importante. A veces pensamos que cómo va a venir al festival si estamos peleados, pues el pleito es nosotros dos, ¿no? O sea, él tendría que ir al festival si él quiere. Claro. Entonces, permitirle, porque entonces al pequeño la información que le estoy dando es que aunque los padres no estén juntos como pareja, pues están juntos como padres. Y entonces van a seguir en esta línea para responsabilizarse de él, para cuidar de él. Entonces hay una contención y el pequeño se siente más apoyado. Sí, que a lo mejor estamos hablando un poco más de ya que están separados, ¿no? Ya que están separados, es muy importante que los niños y los hijos sepan que mis papás pueden estar en un mismo espacio y no va a pasar nada malo.
O sea, ¿no? Así como hablarles con sinceridad respecto de los sentimientos de, sí, pues estoy triste porque se fue tu papá, ¿no? Pero como dices, sin darle información, eso es básico para todas las edades, ¿no? No se le puede dar información y detalles a los niños que pertenecen al mundo de los adultos y que lo único que hacen es confundirlo, obligarlo a que tome partido, generarle ansiedad y todo, ¿no? Y aparte los pequeñitos, o sea, ellos van a querer proteger a los padres. Y entonces, si yo no soy honesta con mi hijo, si no soy capaz de decirle que también siento y expresarle las emociones, porque así las va a aprender. Entonces, el pequeñito, ¿cómo las va a poder manifestar? Claro. Si no es a través de lo que ven nosotros. O sea, a veces llegan muy agresivos al colegio, pero la mamá avienta todo. Entonces, ahí viene la conducta que representan a partir de lo que a lo mejor la mamá no habla, pero lo habla el pequeño a partir de su propia conducta. Y si la mejor manera de enseñarles emociones es mediante el modelaje. Si los niños ven que se vale sentirse tristes, que se vale sentir miedo, que se vale estar enojados, pero que aún así la vida sigue, eso también es bien importante, es un consejo importante tal vez, ¿no? Procurar que las rutinas de los niños, independientemente de lo que pase con la pareja, se mantengan. Esto es, si irán al parque todos los sábados y a la escuela y a la clase de natación los martes, eso que continúe, porque eso les genera a los niños tranquilidad y por lo menos de decir, bueno, mi vida sigue, mis cosas siguen, esto lo puedo esperar, esto lo puedo predecir. Es mucho más fácil porque le da seguridad, la rutina da seguridad. Pues para concluir esta cápsula vamos a hablar de 4 recomendaciones que consideramos muy importantes cuando una familia se enfrenta a la ruptura de una pareja. Bueno, número 1, para mí muy importante sería anticipar a los pequeños, ¿no? Anticipar, hablar claro con los pequeños sobre lo que es lo que va a pasar. O sea, aquí nos va a dar una separación, pero lo que va a ocurrir es que papá va a venir, como decíamos hace unos minutos, y va a llevarte al colegio, no se va a quedar a dormir, pero va a estar aquí al pendiente. Anticipar es el claro. Como segunda yo diría que la pareja se puede abrir a la posibilidad de que la separación no tiene por qué ser catastrófica. Esto es, los niños van a manejar y van a entender lo que pasó de acuerdo a cómo los padres se los puedan digerir y los padres se los puedan explicar y transmitir. A mí me gusta mucho una frase que leí alguna vez en un libro que decía, a los niños de los papás que se separan hay que explicarles que no es que ya no van a tener un hogar feliz, sino que van a tener 2 hogares felices. Ese manejo y esa esperanza que se transmite a los niños es muy importante porque les da calma. Número 3, escuchar a los pequeños, no dar por entendido, bueno, escuchar a los pequeños y escucharse también entre ellos, ¿no? No doy por entendido, no le aumentes, porque a veces mi hijo está triste porque nos separamos, o el papá está enojado, entonces no es leer mentes, esa es una distorsión cognitiva, no voy a leer mentes, lo que voy a hacer es escuchar qué es lo que te está pasando, ponerme al nivel del pequeñito y aprender que lo que yo siento no lo tiene que sentir mi hijo, por eso es escucharlos. Claro. Y bueno, yo cerraría número 4 con ser muy comprensivos y en este sentido empezaría con que la pareja fueran comprensivos con ellos primero, ¿no? Que lo que están pasando es algo fuerte, que lo que están pasando es algo importante, que va a generar cambios, que se den chance de sentir tristeza, de sentir enojo, que se apoyen de las redes, como decías, que echen mano de todos los recursos con los que tienen como adultos para que puedan sobrellevar de una mejor manera esta crisis. Y en la medida que yo puedo ser comprensivo conmigo, puedo ser comprensivo con mis hijos a partir de este acercamiento que tú recomiendas, Monse, ¿no? Pues bueno, ya como una última recomendación y muy importante es que la gente también sepa que existen diferentes alternativas de tratamiento para atender las diferentes dimensiones de una situación como la que se plantea, ¿no? Sí, claro, que ya tenemos el apoyo, ¿no? De sentirnos, si estamos desorientados, si no sabemos hacia dónde movernos, cómo llevar esta situación, pues cuentan con un apoyo, ¿no? Acérquense a especialistas, si notamos síntomas, foquitos en nuestros hijos, si nosotros notamos que podemos hacer algo, que no sabemos cómo dirigirnos, pues acudir a un proceso terapéutico. Un proceso terapéutico, sí, algo de lo que hemos mencionado en la cápsula hace sentido a lo que las personas están viviendo en este momento en sus casas, que no duden en acudir a un especialista de la salud emocional, que siempre es benéfico, ¿no? Muchas gracias por escucharnos, esperamos que les sea de gran utilidad lo que hemos comentado aquí. Si les gustó este contenido, por favor suscríbanse al canal y déjenos un comentario. Muchas gracias.